Buenos días, profe. Mi nombre es Alan Hernández Espinosa y hoy vamos a presentar el tema El péndulo con mis compañeros. Mi nombre es Cárdenas Juárez Eduardo. Eduardo Martínez Zavala. Castillo Rodríguez Jennifer Jackie. Y Daniel Carrillo Martínez. Para comenzar, hablemos un poquito sobre qué es el péndulo. Un péndulo es un objeto que cuelga de un punto fijo y puede oscilar libremente hacia adelante y hacia atrás. Definición del péndulo. El término péndulo tiene su origen etimológico que pendulus, en péndulos, un vocablo de latín que puede traducirse como pendiente. Un péndulo es un objeto que oscila colgado de otro. Por ejemplo, el movimiento del péndulo logró tranquilizarme y finalmente pude dormirme. Cuando el hilo se cortó, el péndulo cayó pesadamente contra el suelo y se rompió en mil pedazos. Me agrada el sonido de los relojes del péndulo. Péndulo doble. Definición. El péndulo doble es un sistema dinámico compuesto por dos péndulos conectados por un brazo que permite que uno se mueva libremente mientras el otro lo sigue, creando un comportamiento no lineal y caótico. Se considera un ejemplo del sistema caótico debido a su sensibilidad a las condiciones iniciales pequeñas, lo que significa que un pequeño cambio en el estado del sistema puede resultar en un comportamiento impredecible a lo largo del plazo. Este sistema que estudia en física para entender mejor los sistemas dinámicos no lineales y los efectos del caos en sistemas mecánicos. Un sistema caótico es un sistema muy sensible al punto de partida. Esto quiere decir que, si tocamos o cambiamos algo al inicio de nuestro sistema, alterará completamente todo el proceso a futuro de este, por lo que será extremadamente difícil predecir qué va a pasar. Un ejemplo de esto fácilmente puede ser el clima. Ahora puede estar soleado, nublado, lloviendo, lo que sea, pero no sabemos cómo estará a futuro. Incluso, un pequeño cambio en el clima puede ocasionar que en regiones donde normalmente son secas, llegue a nevar, mientras que por otro lado tenemos los sistemas no caóticos. Aquí, aunque cambies un poco las condiciones iniciales, el resultado cambia poco o nada. Esto se refiere a que si cambiamos algo al inicio de nuestro sistema, podremos predecir qué va a pasar y sabremos el resultado de antemano. Un ejemplo muy simple sería un reloj. Podemos ajustarlo un segundo más, un segundo menos, media hora más, media hora menos. Seguirá funcionando casi igual y sabremos predecir la hora. Utilidad. Un tipo de reloj es aquel que utiliza un péndulo para medir el paso del tiempo. Dicha oscilación es constante gracias a la longitud del péndulo, mientras que el reloj en sí no debe moverse para que no pierda exactitud. Por lo general, el reloj del péndulo cuenta con un mecanismo que le permite emitir un sonido cada una hora u otro lapso temporal. Un metrónomo. Los metrónomos también son dispositivos que pueden apelar a un péndulo para medir el tiempo de una obra musical gracias a que emite ciertas señales, ya sea sonoras o de otro tipo. Un músico puede seguir el péndulo del metrónomo para conservar un mismo ritmo en la ejecución de una melodía. Ahora, realizamos un experimento con media botella con pintura y un hilo colgándolo de una barra para simular lo que es el péndulo. Para explicar la definición del fenómeno tenemos que entender varias cosas. El movimiento del péndulo es un tipo de movimiento armónico simple, es decir, es un movimiento que se repite varias veces de la misma forma. Se caracteriza por el periodo, representado con la letra T. El tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación completa. Una oscilación es una ida y vuelta. Frecuencia, F. El número de oscilaciones que realiza el péndulo por unidad de tiempo. Se utilizan los hertz en este caso. Amplitud, representado con la letra A. La máxima distancia que el péndulo se desplaza desde su posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la posición donde la fuerza de atracción de la gravedad es la misma para arriba y para abajo. O sea, el péndulo no se mueve sin que alguien más intervenga. Causas del péndulo.
El movimiento del péndulo es provocado principalmente por la interacción entre dos fuerzas. 1. Gravedad, la fuerza que atrae la masa del péndulo hacia la Tierra. 2. Tensión en el hilo o varilla, la fuerza que actúa a lo largo del hilo o varilla manteniendo la masa en movimiento circular. Cuando el péndulo se desplaza de su posición de equilibrio, la gravedad genera una fuerza restauradora que lo empuja de vuelta hacia el centro. Esta fuerza restauradora es proporcional al seno del ángulo del desplazamiento, lo que resulta un movimiento oscilatorio. ¿Cómo calcular su movimiento? Fórmula del periodo de un péndulo simple. El periodo t de un péndulo simple se calcula con la siguiente fórmula. T es igual a 2pi raíz L sobre G. Número 1. Medir la longitud L. Mide la longitud del hilo o varilla desde el punto de suspensión hasta el centro de masa del objeto que oscila. Asegúrate de que la medida esté en metros. Número 2. Conocer la aceleración de la gravedad, G. La aceleración debido a la gravedad en la superficie de la Tierra es aproximadamente de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 3. Aplicar la fórmula. Sustituye los valores de L y G en la fórmula para calcular el periodo T. Ejemplo. Supongamos que tienes un péndulo con una longitud de 2 metros. T es igual a 2pi raíz L sobre G. Sustitución. El cálculo sería el siguiente. T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 8 entre 9.8. T es igual a 2pi raíz 0.204. T es igual a 2pi por 0.451. T es igual a 2.83 segundos. Ahora veamos las ondas producidas por el péndulo. Pero, aunque se plantee así, realmente el péndulo no genera ondas. Genera algo llamado más, que es el movimiento armónico simple. El más es un tipo de movimiento periódico, pero lo veremos más a detalle. El más es cuando un objeto se mueve de un lado a otro alrededor de un punto de equilibrio. Imaginemos un péndulo que oscila de un lado a otro. Ese es un buen ejemplo del más. Se puede describir matemáticamente como la siguiente ecuación, donde A es la amplitud, que es la máxima distancia desde el punto de equilibrio. La frecuencia angular W está relacionada con la rapidez de la oscilación. El tiempo t es simplemente el tiempo que ha pasado, y la fase inicial determina la posición inicial del objeto. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué hace que el objeto siempre regrese al punto de equilibrio? Bueno, eso es debido a la fuerza restauradora. Esta fuerza siempre está dirigida hacia el punto de equilibrio. Es proporcional a la distancia del objeto a ese punto. Es como si el objeto siempre quisiera volver a su posición original, ¿no? Veamos la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones completas que el péndulo realiza en un segundo, y básicamente se mide en hercios. Ahora bien, y a todo esto, ¿cómo podemos relacionar la frecuencia con el periodo? Ok, la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, tenemos su fórmula, F es igual a 1 sobre T. Así que, si conocemos el periodo, podemos calcular fácilmente la frecuencia.